extraño a Galicia escuchando la alborada gallega, eso sí, para irnos situando, porque nos ha servido el curso del año pasado para todo el año. Es como una llama, es como un punch de vitaminas, de motivación, porque para que de vez en cuando salga un musicazo tiene que haber una base enorme, y ver la base.
Bueno, gracias a todos y a continuación otro concierto, en este caso otro ensemble, pero el ensemble senior de los participantes de Vigo Sax Forum, que van a interpretar 3 obras. Pues yo solo quería saludaros a todos de parte del alcalde, que tenía algunas bodas, sabes que estamos en temporada ya alta de bodas y muchas veces los novios no nos quieren a los concejales, quieren al alcalde, ¿no? Entonces estoy encantadísima de poder sustituirlo aquí, ¿no? Es una de las partes buenas que tiene ser concejal de medio ambiente y es poder sustituir al alcalde en estos actos, ¿no? Porque... Por estar aquí, en presentación del Concello, del alcalde, estamos agradecidos, pero queremos más, necesitamos más. Y gracias a todos los alumnos que vienen de afuera, ya no digo los de Valladares, pero los de afuera, que nos engrandecéis lo que se intenta hacer en Valladares, engrandecéis el Vigo Sax Forum. Y aquí os esperamos el próximo año. Gracias a todos y gracias a las familias que nos acompañan. Y como colofón final, el momento más esperado de este acto de clausura, voy a tener que cortarme un poco más también, van a interpretar las siguientes 2 obras el ensemble de saxofones de la Unión Musical de Valladares, al que se van a unir los profesores del festival, los alumnos y principalmente los protagonistas, los más importantes de este curso, que son los alumnos junior que se inician con gran ilusión en el estudio y perfeccionamiento del saxofón.
con la música de mi tierra. Antes hemos escuchado un arreglo que hice hace unos años de Bizkaitzu Bizkaira y vamos a cerrar con un arreglo que hice también para el set de saxofones de Guridirena, le llamo yo. Guridirena es de Guridi, quiere decir en euskera, y es un fragmento de la zarzuela El Caserío. Es en concreto el... Vamos a finalizar haciéndonos una foto de familia, ¿no? De la familia, ¿no? O sea, que vengan por favor.